Cuando se menciona la Segunda Guerra Mundial, una de las imágenes más sorprendentes e increíbles es la de los kamikaze japoneses, aquellos pilotos que dirigían sus aviones cargados de explosivos hacia embarcaciones enemigas. No obstante, la realidad que rodeó a estos hombres y sus misiones es mucho más profunda y dolorosa de lo que suele contarse. Hacia el final del conflicto, Japón enfrentaba una crisis militar. Sus fuerzas eran ampliamente superadas por los aliados, tanto en número como en tecnología y preparación. La aviación japonesa, también poderosa, estaba debilitada por la pérdida de muchos de sus pilotos más experimentados. En contraste, los estadounidenses contaban con mejores recursos, formación superior y aviones más sofisticados. En este contexto de inferioridad creciente, el mando japonés intentó compensar las pérdidas intensificando el reclutamiento, incluso incluyendo a jóvenes universitarios que anteriormente habían estado exentos a los horrores de la guerra. A pesar de esos esfuerzos, la situación no mejoraba para los japoneses. Fue así como, hacia finales de 1943, comenzaron a idearse estrategias más extremas. Para 1944, cuando los aliados continuaban avanzando sin freno por el Pacífico, Japón decidió implementar medidas drásticas. Surgieron entonces las denominadas unidades de ataque especial, cuya misión era llevar a cabo operaciones suicidas. Estas unidades simbolizaban la desesperación del país y representaban el último intento de frenar al enemigo a cambio de sus propias vidas. Aunque los kamikazes son el rostro más conocido de estas fuerzas, no estaban solos. Formaban parte de un conjunto más amplio de escuadrones que adoptaban tácticas similares, todos ellos bajo la ideología del espíritu de ataque especial, promovida por el gobierno y el ejército, que alentaban a toda la población a entregarse, si era necesario, en un suicidio colectivo de 100 millones. Incluso antes de que existieran oficialmente estas unidades, ya en 1942 se llevaban a cabo misiones altamente peligrosas por parte de pequeños grupos terrestres que, si bien no estaban diseñadas como suicidas, dejan pocas posibilidades de regreso. Su objetivo era infligir el mayor daño posible con el menor gasto de recursos a mayores objetivos. Entre las unidades especiales, también destacaban torpedos dirigidos desde su interior por un tripulante que moría al impactar contra un objetivo naval. También existieron pequeñas embarcaciones cargadas de explosivos y diminutos submarinos, todos diseñados con fines similares. Con el paso del tiempo, se añadieron prácticas todavía más extremas. Buzos que se ocultaban cerca de la costa con explosivos para atacar buques, o soldados enterrados con explosivos en zanjas, esperando el paso de un tanque con objetivos suicidas claramente. El diseño de estos vehículos respondía a la lógica del bajo coste y el máximo daño. Por ejemplo, los botes suicidas eran rudimentarios, construidos con madera y equipados con motores reciclados, como los de Toyota, para dejar espacio a los explosivos que cargaban. En cuanto a los kamikaze, muchos de ellos fueron asignados a aviones Oka, aparatos ligeros similares a planeadores, cargados de explosivos en el morro. Estos eran transportados por aviones mayores y soltados cerca del objetivo. Eran lentos, poco maniobrables y construidos en parte con madera, pero muy letales si impactan en un barco mayor, pues su finalidad no requería resistencia estructural. Con el tiempo, también se adaptaron aviones antiguos a estas misiones, despojándose de armamento y comunicación para hacer espacio a las bombas y causar un mayor impacto. Existe la creencia de que los pilotos kamikaze eran inexpertos y apenas recibían entrenamiento. Aunque es cierto que muchos no completaron su formación habitual, también es verdad que se les preparaba específicamente para estas misiones.
Aprender a estabilizar el avión tras ser soltados desde otra nave o realizar con precisión el descenso final eran parte de su adiestramiento letal. A pesar del carácter extremo de estas acciones, la mayoría de los pilotos no eran obligados directamente. Se les presentaban formularios con 3 opciones: deseo fervientemente participar, deseo participar o prefiero no hacerlo. Pero la presión social y las expectativas del entorno familiar, escolar y militar hacían que fuera casi imposible rechazar el alistamiento. Testimonios de veteranos recopilados reflejan que la opción de rechazar la misión era, en realidad, una ilusión y deseo. Algunos jóvenes sí se ofrecieron de forma voluntaria, creyendo firmemente en la causa, deseando destacar o simplemente un fuerte sentimiento de patriotismo. Uno de ellos, hoy anónimo, explicó que tras la visita del emperador Hirohito a su base, sintió que debía ofrecer su vida por él. Muchos eran adolescentes que veían en el sacrificio una forma de gloria, reconocimiento y honor, impulsados también por el ambiente competitivo de las Fuerzas Armadas, pero la mayoría sentía miedo. Algunos hoy en día todavía recuerdan que al despegar con una bomba de 800 kilos, sentía cómo se le helaba la sangre. Con solo 17 años, pensaban únicamente en su familia. Aunque algunos se libraron porque sus misiones no llegaron a completarse antes de terminar la guerra, o simplemente por fallos técnicos, los kamikazes sabían que el final era inevitable. Algunos aprovechaban los días previos para visitar a sus familias, dejar recuerdos simbólicos como mechones de pelo en templos, o beber para aplacar el miedo. En el momento final, emitían una señal de radio continua. Si se interrumpía de forma abrupta, significaba que habían logrado impactar. Tras la rendición de Japón, la sociedad no fue compasiva con los sobrevivientes. Durante los 7 años de ocupación aliada, se difundió la imagen de los kamikaze como fanáticos irracionales. El nuevo gobierno japonés adoptó esa narrativa, y muchos de ellos fueron marginados. Surgió incluso un diagnóstico llamado síndrome de ataque especial, que sugería que los expilotos eran incapaces de vivir normalmente debido a su mentalidad suicida. Muchos no encontraron empleo, ni pudieron retomar sus estudios. Este estigma persiste en parte hasta hoy. En Japón, algunos sectores jóvenes los consideran insensatos, y en el extranjero, especialmente en Estados Unidos, el término kamikaze ha pasado a significar una actitud temeraria. Tras los atentados del 11 de septiembre, se les comparó con los terroristas suicidas, aunque existen diferencias sustanciales. Los kamikaze actuaban dentro de un conflicto militar, apuntaban solo a blancos enemigos y lo hacían bajo órdenes militares, no por motivación religiosa. Durante la guerra, sin embargo, eran exaltados como héroes. La aviación japonesa, antes relegada, adquirió nuevo prestigio, y la propaganda difundía eslóganes como «Avanza, 100 millones, tú eres una bola de fuego». Esa imagen se desvaneció tras la derrota, pero con los años volvió a resurgir. En 1952 comenzaron los esfuerzos por reivindicar a los kamikaze. Durante las décadas siguientes, esta visión fue ganando fuerza, hasta que muchos volvieron a ser vistos como mártires. Hoy, en Japón, su recuerdo se ha transformado. Páginas como Kamikaze Images recogen cartas, fotografías y testimonios que muestran su lado más humano. Muchos eran jóvenes intelectuales, estudiantes que escribían reflexiones profundas antes de morir. En una imagen se ve a un grupo de ellos riendo, uno de ellos abrazando un cachorro. Incluso sabiendo su destino, intentaban mantener algo de alegría. Las cartas revelan pensamientos íntimos. Uno escribe sobre el sonido de la lluvia y la radio, agradeciendo el retraso de su partida. Otro pide perdón a sus padres por no ser mejor hijo.
y promete morir con una sonrisa. Al final, la historia de los kamikaze es la de una generación atrapada en una guerra imposible, empujada por la ideología, el miedo y la presión colectiva. Su legado plantea interrogantes difíciles sobre el valor, la libertad, la muerte y la dignidad humana.